Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre Mis Ojos, donde vamos a continuar hablando acerca del pináculo de la creación, de lo último que Dios creó durante esos primeros 7 días, durante esos 7 días de la creación. Porque el séptimo día, como ya hablábamos en episodios anteriores, Dios creó tiempo santo al descansar de su creación y al bendecir y santificar el séptimo día, que es el día sábado, como dice la palabra de Dios. Hay otras religiones que dicen que realmente el domingo se debe de guardar u otros días, pero lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, la única fuente de verdad absoluta al 100%, es que nosotros, los seres humanos, fuimos diseñados para morar con nuestro Creador, para buscarlo, para tener una relación con Él. Por eso este séptimo día es el pináculo. Hay otras también religiones que dicen que realmente el sábado era para los judíos. Pero vamos a ver si eso es cierto el día de hoy. Vamos a estudiar esto a la luz de la palabra de Dios para ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto, porque es la única fuente de verdad. Hay quienes argumentan que el sábado no fue dado como ordenanza para guardarlo hasta Éxodo 20. Como también ya vimos en episodios anteriores, la misma palabra que usa Dios al ordenar este sábado es recuerden, ¿verdad? Que recuerden el sábado para guardarlo santo. Al usar esta palabra nos está diciendo que esto ya había sido dado. Acuérdate del sábado para santificarlo, es lo que dice la palabra de Dios. Esto nos dice que ya había sido dado. También vimos que Abraham guardó las leyes, estatutos y ordenanzas de Dios. Pero si, como algunos dicen, no había leyes hasta el capítulo 20 del libro del Éxodo, ¿cuáles leyes guardó Abraham? ¿Cuáles ordenanzas? ¿Cuáles estatutos? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que les enseñó a sus hijos? Porque dice la palabra de Dios que Abraham fue fiel, porque Dios sabía que él iba a instruir a sus hijos en todas estas ordenanzas que Dios le había encomendado. Pero, ¿es cierto esto de que el sábado es solamente para los judíos? Por una parte, el pueblo judío y los que están asociados con la religión judía lo afirman, que el sábado es de ellos. Pero en realidad, el sábado fue creado desde el principio, desde Adán y Eva. El sábado no fue dado solamente al pueblo de Israel. Vamos a leer esto en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel sí se les dieron los mandamientos, se les dieron los 10 mandamientos, pero la razón no era simplemente para que ellos lo guardaran solamente, porque Dios tenía un propósito muy muy especial para el pueblo de Israel y Israel en general, no solamente los judíos. Hay que hacer diferencia entre lo que es el pueblo judío o incluso la religión judía con lo que es el pueblo de Israel. A manera de repaso, Abraham tuvo a Isaac, Isaac después tuvo a Jacob y a Esaú, pero Jacob fue quien siguió con la descendencia de Abraham conforme a las promesas de Dios. Y Jacob después fue llamado Israel. Ese es el nombre de Jacob. E Israel, o Jacob, tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Estos 12 hijos, el cuarto de ellos es Judá. De ahí vienen los judíos. De ahí viene el nombre judío. También, obviamente, no solamente viene de ahí, viene también más adelante cuando el reino de Israel es dividido en dos y un reino se llama Judá y el otro reino retiene el nombre de Israel. Son realmente, la mayoría de las tribus están en Israel y solamente son 3 tribus en realidad las que están en el pueblo, las que conforman el reino de Judá, que de ahí también viene el nombre de los judíos o del pueblo judío. Pero en realidad estas leyes fueron mucho antes de esta división, mucho antes de todo esto.
Por eso estas leyes fueron dadas al pueblo de Israel completo, no solamente a lo que fue el reino de Judá y a los judíos. En Éxodo 19, versículo 5, Dios le dijo al pueblo de Israel: ahora, por tanto, si por cierto obedecen mi voz y guardan mi pacto, entonces serán un tesoro especial para mí sobre toda la gente, porque toda la tierra es mía. Y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. El propósito de Dios en darles estas ordenanzas, en haber llamado al pueblo de Israel, el haber llamado a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos sus descendientes de Jacob, realmente a las tribus de Israel, Dios quería que ellos fueran un reino de sacerdotes y que fueran una nación santa. Y el propósito de ello era para después enseñar, ser un modelo a las demás naciones de la tierra. No era solamente para que se quedara allí. No era solamente que Dios hiciera acepción de personas o que solamente escogiera a un grupo selecto por líneas de sangre solamente para morar con ellos y entre ellos, que sí lo hizo, pero era porque ellos habían de ser una nación santa, una nación de sacerdotes. Y la labor de los sacerdotes era enseñar al pueblo. Tenemos obviamente el modelo de Israel en la palabra de Dios, que de ahí Dios toma una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví específicamente, para hacerlos la tribu sacerdotal. Y ellos entonces a su vez enseñaban y tenían como responsabilidad ministrar en el templo y ministrar a todo el pueblo de Israel como sacerdotes delante de Dios. Ellos estaban delante de Dios sirviendo al pueblo. Ellos ofrecían, el pueblo traía sus ofrendas y todos los sacerdotes de la tribu de Leví, ellos llevaban a cabo el servicio porque Dios los había escogido. Entonces tenemos este modelo donde Dios escoge a una tribu para servir a todo el pueblo de Israel como sacerdotes, para enseñarles la palabra de Dios, para enseñarles la ley de Dios. Este mismo modelo se aplicaba realmente a un nivel nacional. Por eso dice que era todo el reino. Ese era el propósito, que fueran todo un reino de sacerdotes y una nación santa, para ser modelo a todas las demás, para servir de sacerdotes delante de Dios, todo el pueblo, no solamente la tribu de Leví, a todo el mundo. Incluso aquí en Deuteronomio lo explica perfectamente, el propósito de darles estas leyes, de darles los mandamientos y las enseñanzas y las ordenanzas que les dio. Deuteronomio 4 y versículo 5 dice: he aquí, les he enseñado estatutos y juicios, incluso como el Señor mi Dios me ordenó, de modo que ustedes deberían hacer así en la tierra donde van a poseerla, y los guardarán y harán, porque esta es su sabiduría y su entendimiento a la vista de las naciones, las cuales oirán todos estos estatutos y dirán: seguramente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Porque ¿qué nación es tan grande cuyo Dios está tan cerca de ellos como el Señor nuestro Dios está siempre que nosotros lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene estatutos y juicios que son tan justos como toda esta ley, la cual coloco delante de ustedes hoy? Y obviamente este era Moisés hablando la ley de Dios, pero realmente Dios le había declarado el propósito. El propósito era hacerlos una nación santa, y no solamente santa, sino también una nación modelo, una nación justa, una nación que tuviera a su Dios tan cerca. Eso fue lo que les dijo. Porque habían de ser un ejemplo. ¿Cómo hay otra nación como esta, cuyo Dios esté tan cerca de ellos? Un Dios que existe, que los escucha, que los protege y que los defiende. Porque los milagros que Dios había hecho no eran casualidad, eran parte del plan. El haberlos sacado de la tierra de Egipto con señales y milagros. El haber abierto el mar rojo para que pasaran en medio de él. El haber eliminado a todo el ejército de Egipto en el mar rojo. Estos eventos no fueron casualidad, fueron parte del plan de Dios. Del plan que Dios tenía con la nación de Israel. De que las otras naciones vieran y
y les dice que estos mandamientos y enseñanzas son su sabiduría y su inteligencia, porque iban a ser sabios e inteligentes con estas leyes. Y también su Dios iba a estar cerca de ellos siempre, siendo un modelo de prosperidad, de amor. Recordemos que a quien rechazaron cuando el pueblo de Israel pidió un rey, Dios dijo que lo rechazaron a él, porque él era su rey. Él había de reinar sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el propósito era que fuera nación santa de sacerdotes, con estas leyes, con estos estatutos, con Dios cerca de ellos, para que las naciones alrededor vieran y se acercaran y aprendieran igual a caminar delante de Dios, acercarse a Dios de la misma manera que el pueblo de Israel. Entonces, en realidad esto no era simplemente algo para los judíos por exclusividad o por líneas de sangre. Claro que Dios los escogió por la promesa que le hizo a Abraham. Pero esto realmente, el sábado es la señal que identificaba al pueblo de Israel, que había de identificar al pueblo de Israel. Esto lo podemos leer en Éxodo 31, en el versículo 12, donde dice: y el Señor habló a Moisés diciendo, habla también a los hijos de Israel, diciendo, verdaderamente ustedes guardarán mis sábados, porque esto es una señal entre ustedes y yo, a través de sus generaciones, para que sepan que yo soy el Señor, quien los santifica. Guardarán el sábado, por tanto, porque es santo para ustedes. Todo aquel que lo profane ciertamente será condenado a muerte, porque quien quiera que haga algún trabajo en este día, aquella alma será cortada de entre su pueblo. Y es importante hacer una pausa aquí, porque Dios les dice que tenían que guardar el sábado, porque es santo para ellos. Pero en realidad, Dios santificó el sábado desde el principio. ¿Es santo para quién? Para toda la humanidad, porque lo santificó desde el séptimo día de la creación. Por eso el mandamiento es de acuérdate del sábado para santificarlo. Acuérdate, porque esto ya sucedió como un memorial de toda la creación. Pero Dios empieza a decir realmente, a explicar un poco más de la razón por la cual santificó ese día desde la creación. Por eso dice que, y no solamente el propósito, sino cómo se debe de guardar. Que no se debe de hacer algún trabajo en este día, porque aquel que hiciera trabajo sería cortado entre su pueblo. Continuando en el versículo 15, dice, 6 días puede el trabajo ser hecho, pero en el séptimo día es el sábado de descanso, santo para el Señor. Quien quiera que haga algún trabajo en el día sábado, ciertamente será condenado a muerte. Por tanto, los hijos de Israel guardarán el sábado, para observar el sábado a través de sus generaciones, como un pacto perpetuo. Y esta palabra de perpetuo significa para siempre. Este día de sábado tiene que ser observado por el pueblo de Israel como un pacto perpetuo, por todas las eras de la humanidad. Y este es una ordenanza, y es una ordenanza muy interesante. Es una ordenanza donde dice que tienen que descansar, de parar sus labores, de dejar de ser esclavos. Esa es la realidad. Los sacó de Egipto y les dijo, ustedes van a tener un día de descanso, un día de reposo, para poder recuperarse de sus labores y para conectar con su Creador, para aprender de su Creador, para conocer a Dios. En el versículo 17 dice, esta es una señal entre los hijos de Israel y yo para siempre, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó y fue refrescado. Y él le dio a Moisés, cuando había terminado de hablar con él sobre el monte Sinaí, 2 tabletas del testimonio, tabletas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Y aquí les da la razón por la cual el sábado debe ser celebrado y observado como santo, es por lo que Dios hizo, porque hizo Dios en 6 días todo lo que existe, pero en el séptimo día descansó y fue refrescado, y eso es exactamente lo que Él quiere para toda la humanidad. Porque como ya mencionamos, el sábado fue santificado al principio, no fue santificado después.
No fue santificado en Éxodo, no fue santificado específicamente para el pueblo de Israel. Fue santificado para toda la humanidad, porque todo lo que creó, toda su creación, fue para toda la humanidad, para todo el mundo. El sábado también lo es. No es solamente un día para los judíos. Porque en primer lugar, si alguien va a decir eso, tendría que decir que es para el pueblo de Israel, no solamente para los judíos. Y si va a decir que es para el pueblo de Israel, tiene que recordar que ya Dios les dijo, acuérdate del sábado. Y no hay más que en el Génesis esa instrucción donde dijo que Dios lo santificó y lo apartó para un propósito específico. No hay una instrucción de guardar el sábado. Pero aquí Dios está revelando a su pueblo escogido, para que lo conozcan, para que aprendan y sea una señal entre ellos, que sea un identificador de a quién le pertenecen. Si usted está buscando que Dios abra sus ojos, esta es la señal, esta es la identificación con Dios. Un día apartado para Dios, para descansar. Dios quiere que seamos libres de nuestras preocupaciones, libres de nuestras obligaciones, libres de nuestras cargas, para poder enfocarnos en Él, para poder recordar a nuestro Creador, para poder recordar la creación que Él llevó a cabo en esos 7 días, incluyendo el día de reposo, el sábado. También Dios les dijo al pueblo de Israel en Éxodo 35, a través de la boca de su siervo Moisés. Y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las palabras las cuales el Señor ha ordenado para que ustedes las hagan. 6 días se trabajará, pero el 7º día será para ustedes un día santo, un sábado de reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo en él será condenado a muerte. Y es muy interesante porque mucha gente dice que el sábado es realmente una esclavitud o una maldición o una atadura, pero el sábado es todo lo contrario. El sábado es un día de descanso, es un día de libertad, es un día de rejuvenecimiento espiritual, de recuperación física, mental y espiritual. Es un día para acercarnos a Dios, porque esto es lo que Dios quiere. Todas estas enseñanzas que les mostró el pueblo de Israel no eran solamente para el pueblo de Israel, porque si podemos ver más allá a lo que era realmente la misión del pueblo de Israel, de ser sacerdotes y de enseñar este camino de vida a toda la humanidad, entonces podemos nosotros, cada uno, usted y yo en lo individual, podemos comenzar a entender realmente el propósito de Dios para usted y para mí. Parte de este propósito está en Ezequiel, en el capítulo 20. En el versículo 5 dice lo siguiente: y diles, así dice el Señor Dios, en el día que escogí a Israel y levanté mi mano a la simiente de la casa de Jacob, y me hice conocido a ellos en la tierra de Egipto, cuando levanté mi mano a ellos diciendo, yo soy el Señor su Dios. Aquí se está dando a conocer. Y se está dando a conocer a usted el día de hoy. Porque si Dios le está abriendo sus ojos para que tenga usted entendimiento acerca del día que Dios mismo santificó en el 7º día de la creación, para guardarlo santo, para reposar de sus labores, para no hacer sus labores cotidianas, sino para acercarse a su Creador, para tener entendimiento, para estudiar su palabra. Esta es la voluntad de Dios, porque esto es lo que Dios quiere hacer con usted, porque ya lo hizo con el pueblo de Israel. Desafortunadamente ellos no completaron su propósito físico de ser una nación santa de sacerdotes para todo el mundo, porque desobedecieron, porque no siguieron en ese camino. Pero Dios ahora ha abierto las puertas a través de su Hijo Jesús a todo el mundo, a la salvación. Y no solamente a la salvación, sino al entendimiento, al conocimiento de Dios y de su palabra. Pero este era el propósito, si podemos visualizarlo más allá, ahora en el Nuevo Testamento, ya que nuestro Señor Jesucristo ha abierto las puertas del entendimiento a todas las naciones, no solamente a las naciones descendientes del pueblo de Israel. Podemos ver en realidad la intención de Dios
al santificar este día, al dar estas ordenanzas. En el versículo 11, aquí mismo en Ezequiel 20, dice: y les di mis estatutos y les mostré mis ordenanzas, las cuales, si un hombre las hace, incluso vivirá en ellas. Y también les di mis sábados para hacer una señal entre ellos y yo, para que pudieran saber que yo soy el Señor quien los santifica. Estos son dos de los propósitos que tiene Dios. Realmente dice las cuales si un hombre las hace, no dice solamente si el pueblo de Israel las hace. Si un hombre las hace, vivirá en ellas, porque son vida. Los mandamientos son vida y son verdad. Y dice que también les dio sus sábados para hacer una señal, porque identifican al Dios verdadero y a quienes son realmente los hijos del Dios verdadero y quienes se están acercando. Obviamente todos tenemos el potencial de ser hijos de Dios si nos acercamos a Él, pero está en usted y está en mí el hacer eso. Y en el versículo 19 de este mismo capítulo de Ezequiel, Dios afirma: yo soy el Señor su Dios. Caminen en mis estatutos y guarden mis ordenanzas y háganlas. Y guarden mis sábados santos, y ellos serán una señal entre ustedes y yo, para que puedan saber que yo soy el Señor su Dios. Nos dice en realidad el propósito para que sepamos que Él es el Señor nuestro Dios, para que podamos venir a Él y estudiar su palabra en este día, para poder abrir nuestra Biblia en este día, y no solamente en este día, pero en especial en este día de descanso donde Dios dice: no trabajen, no hagan sus quehaceres, no hagan sus labores, enfóquense en mí, tomen tiempo para descansar, tomen tiempo para meditar, tomen tiempo para meditar en la creación y en todo lo que yo estoy haciendo con cada uno de aquellos que se acercan a Dios en verdad, en sinceridad. Esto es lo que Dios desea y nos dice cómo debemos hacerlo. En Levítico 23, el versículo 3, donde están todas, realmente en Levítico 23, todas las fiestas santas del Eterno, ahí empieza con el sábado. En el versículo 3 dice: 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es el sábado de descanso, una santa convocación. No harán ningún trabajo. Es un sábado para el Señor en todas sus viviendas. Y comienza de esa manera. Y esto no es solamente para el pueblo de Israel. No es solamente para la tribu de Judá o para los judíos, como dicen. Es para todo el mundo, porque el sábado fue santificado en el séptimo día de la creación, sobre todos los seres humanos. Nuestro Dios tiene un propósito muy grande para con todos nosotros, para con usted y conmigo. Como ya mencionaba, nuestro Señor Jesucristo ha abierto la puerta. Por eso cuando Él murió, ese velo en el templo que cubría el lugar santísimo fue rasgado en dos, de arriba hacia abajo. Porque Dios estaba dando a conocer y estaba dando acceso a usted y a mí. Y cuando oramos delante de Dios podemos venir delante del trono de Dios gracias al sacrificio de Cristo. Porque es en realidad lo que hizo también nuestro Señor Jesucristo. Algunos dirán que eso no fue lo que vino a enseñar nuestro Salvador, o que Él vino a guardar el sábado para que nosotros no lo hiciéramos. Pero la Biblia no dice tal cosa. Sí, claro que sí, llenó, ¿verdad? Llenó la ley a su máximo. Pero eso no significa abolir. Nuestro Señor Jesucristo dijo: no vine para abolir la ley, ni los profetas, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo, guardó el sábado. En Lucas 4, 16 hace referencia a esto. Está hablando de Jesús en el versículo 16, donde dice: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre, fue a la sinagoga en el día del sábado anual y se paró a leer. Nuestro Señor Jesucristo guardaba los sábados. Él guardaba los sábados, iba a la sinagoga a leer. ¿Por qué? Porque Él mismo fue quien instituyó ese día. Él mismo fue quien descansó ese día, después de haber creado todo lo que fue creado. Todo el mundo y toda la creación, todos los animales, las plantas, el sol y la luna, todo cuanto existe. Él mismo
guardó el sábado y nos dejó ejemplo que hiciésemos lo mismo. El sábado es una señal entre Dios y su pueblo. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, ahora es el pueblo espiritual, quien Dios ha escogido. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta edición de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio para continuar hablando acerca de este día tan especial, el sábado de Dios.